presencia del Señor con vida y gozar las bendiciones que Dios nos otorga a cada uno de nosotros, más allá incluso de lo que podamos entender o ver. Y es un privilegio para mí poderme dirigir una vez más al público y a cada una de las personas que a través de las redes sociales pueden conectarse esta noche o a lo mejor posteriormente, ¿verdad? En una ocasión más tarde u otro día vayan a ver el video o vayan a tener la oportunidad de quizás como toparse con él, ¿verdad? En la red social, y que este mensaje pueda llegar a cada uno de sus corazones. Así que quiero compartir con ustedes en la cita bíblica en el libro de Santiago, en el capítulo 1, voy a leer el verso 12 hasta la altura del verso 15. Lo leo como está escrito, dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Que el Señor bendiga su palabra. Estos versos que hemos leído son vitales. Es importante que cada persona que tenemos esa motivación de seguir al Señor, de ser hijos de Dios, de luchar por obedecer la palabra de Dios, es vital que podamos entender el mecanismo que el autor está queriendo enseñarnos, que es el mecanismo del pecado, cómo va a actuar el pecado a través de la tentación en cada una de nuestras vidas. Porque al comprender cómo esto trabaja en nosotros, es cuando nosotros vamos a poder vislumbrar o vamos a poder, ¿verdad?, tener un poco más de luz de cómo deberíamos de actuar anticipadamente antes que necesariamente podíamos llegar a la desobediencia, y más que a la desobediencia, al pecado que sabemos que nos aleja de Dios. Entonces el autor comienza diciendo: bienaventurado el que soporta la tentación. Y hay otra versión que también me gusta mucho, ¿verdad? Reina Valera dice, comienza diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando todo haya pasado, pues va a recibir como esa recompensa que Dios le va a dar, ¿verdad?, a esta persona. Dice otra versión: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Quizás muchas veces tenemos como ciertas metas de ciertos premios que nosotros quisiéramos alcanzar en la vida. Cosas materiales, metas personales, crecimiento, ¿verdad?, incluso físicamente, de toda índole. Pero dice, pero el que haya resistido la tentación, el que haya pasado la prueba, lo que va a recibir es ese premio de la vida eterna, o sea, la salvación que Dios nos va a dar. Quizás muchas veces podemos tener muchos deseos de ganar muchas cosas, así como cuando participamos en una rifa y tenemos cierta fe de que tal vez nos ganemos el premio, aunque hay gente que dice: yo tal vez lo único que me puedo sacar si me ganara es una patada, pero nunca me gano nada bueno, nunca me gano nada en una rifa. Y quizás yo sea una de esas personas, casi nunca gano en las rifas. Pero hay gente como que tiene suerte, digámoslo así, y bastante, ¿verdad?, sale premiada en las rifas o en los sorteos. Pero el punto es que uno compra un número pensando: tal vez me lo gano, o dos, o tres, o cuatro, o la lista entera. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor y nos convertimos en hijos de Dios, todos debemos de tener esta meta presente en nuestra mente y en nuestro corazón: ganar la batalla de la vida eterna, ganar esa salvación. Y no entienda ganar como que nosotros, ¿verdad? En realidad es algo
está diciendo el autor que si somos capaces de permanecer a pesar de las dificultades, el Señor incluso nos va a premiar con la salvación. Es una bendición maravillosa. Entonces sigue diciendo en esta otra versión, el verso 13, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Y aquí comienza a describir, ¿verdad? Rápidamente cómo es este mecanismo. Y dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Y Reina Valera dice cuando de sus propias concupiscencias. Y la palabra que está utilizando para concupiscencia podemos traducirlo como lo hace esta traducción como un deseo. Siempre que se usa el término concupiscencia de Reina Valera, que es una de las versiones que lo usa de esa forma, lo que está aludiendo es al deseo. No necesariamente siempre la palabra en el Nuevo Testamento implica un deseo malo, en pocas ocasiones implica un deseo positivo, pero en la mayoría de ellos, cuando se habla de concupiscencia y se usa esta palabra, está diciendo ese deseo que la persona puede tener o puede manifestar, que lo lleva a, y dice, uno es tentado, ¿cuándo? ¿Cuándo uno es tentado? Y sigue diciendo, cuando se deja llevar por un mal deseo. Cuando se deja llevar por un mal deseo. No sé si alguna vez, yo creo que todos hemos ido al mar, espero que sí, que todos los que me escuchan han ido al mar, pero uno se va metiendo al mar y va como probando como hasta aquí llego. Y hay unos más valientes, ¿verdad? Que van más allá. Pero cuando cometemos el error de confiarnos en el mar, por hondo o por pachito que esté, de pronto parece que esa agua comienza a atraernos hacia adentro del mar con toda fuerza. Y es ahí cuando entramos en pánico. Y cuando entramos en pánico muchas veces no caemos en decir, no, si aquí está, ¿verdad? Me voy a tratar de calmar. No, porque esa agua parece que tiene más fuerza, lógicamente, que nosotros y nos está llevando hacia adentro. Entonces, así es la tentación, así es el pecado. El deseo que viene a nosotros es capaz, cuando nosotros nos dejamos llevar por un mal deseo, dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo. Cuando nosotros tenemos malos deseos, quiero decirles que esto es común a la raza humana. Común desde el punto de vista que porque todavía estamos en este cuerpo de muertes que describe la palabra, el cual está viciado por el pecado, es bastante normal que nuestros deseos sean equívocos. Y con equívocos no quiero que usted piense en que si la sociedad aprueba o desaprueba que esos deseos son correctos, sino lo que la palabra de Dios dice. Porque hoy en día, si queremos agradar a Dios, la opinión del mundo no tiene que ver nada con la voluntad de Dios. Entonces, los malos deseos están latentes por nuestra naturaleza caída. Y vienen a nosotros esos pensamientos de cosas que queremos, que deseamos lógicamente, que nos atraen. Cosas que pueden ser sencillas, no necesariamente pecaminosas, desear una buena comida. Pero hay deseos que van más allá de poder solo tener una satisfacción de comerse un alimento, sino que van en un índole sexual y en muchos otros índoles. Y de eso nos habla Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí se están mencionando 3 tipos de deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Y el primero dice, pero que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Y este es lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con esos
una persona menor o mayor de edad, a animales, etcétera, etcétera. O sea, son deseos de toda índole que nuestra mente y nuestro corazón van a traer a nuestra conciencia. Y la palabra de Dios está diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, este es la ambición por el dinero, por el poder, por aquellas cosas que vemos. Y yo pensaba cómo de alguna manera esto se está cumpliendo en Jesús. La primera tentación fue que Jesús tuvo hambre. Y dice la palabra que lo primero que Satanás le ofreció fue convertir las piedras en pan para que comas. Pero Jesús desvió la mirada hacia, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, los deseos de la carne no siempre van a estar ahí, un día van a terminarse. Pero dice, el alimento de la palabra de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios, eso es más importante que una pieza de pan. Y luego viene, y esos deseos de los ojos, dice que lo llevó a ver la gloria de este mundo y los reinos, como las riquezas, el esplendor, ¿verdad?, del lugar. Imagínense qué lo habrá llevado a ver, ¿verdad?, la gloria del poderío, territorialmente hablando. Y le dijo, todo esto te voy a dar, si postrado me adorares. Esos son los deseos de los ojos, esas cosas que nosotros deseamos con ambición, el poder, ¿verdad? Y la última parte del verso dice, y la vanagloria de la vida, o sea, la jactancia, el orgullo de ostentar, de sentir que estamos en una posición que nadie más puede obtener esa posición. Y fue justo lo que le pasó a Satanás. Satanás, dice la palabra de Dios, que él, ¿verdad?, era esa luz bella, como que alguien que no tenía comparación entre los demás ángeles, porque como brillaba, era algo bonito. Pero de un día para otro, se le metió en la cabeza, lo único que me falta es ser como Dios, para obtener la gloria, porque soy tan bello, soy tan maravilloso, estoy en un lugar casi que lo que me falta es que me adoren a mí también. Esa ambición por tener esa ostentación, ese orgullo de lo que yo soy, ese deseo de que me vean, todos esos deseos. Quizás nosotros no tengamos un deseo carnal, pero sí tengamos ese deseo de los ojos, esa ostentación, ¿verdad?, por la vida, esa jactancia que dice la palabra de Dios. Pero dice el siguiente verso, ese verso 16 me parece que es, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos a un Jesús que se mantuvo ante las diferentes tentaciones. Y eso le valió para agradar al Padre. Y eso le ha valido porque lo que dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque no se dejó llevar. Sí fue, y aquí quiero que nosotros entendamos, porque la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, usted lo puede leer todo, pero a la altura del verso 15 en adelante, nos va a enseñar que Jesús es un sumo sacerdote que fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero sin pecado. Entonces, no creamos que cuando tenemos deseos que están en contra de lo que la palabra de Dios nos dice, somos únicos y exclusivos. Esto solo a mí me pasa. No. Desear es algo que a todos nos pasa, cosas que la palabra de Dios dice que no le agradan a Él. Y hay tantas cosas, ¿verdad?, que el tiempo se nos iría solo en enumerarlas quizás. Pero Jesús dice, ese es el sumo sacerdote, que también yo quiero leer ese verso 15 y 16 del capítulo 4 de Hebreos, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Entonces, los deseos van a estar ahí. Y lo que Santiago está describiendo es cuando uno es llevado por su deseo. La concupiscencia viene de nosotros mismos, por nuestra naturaleza caída. Y es normal que tengamos deseos equivocados. Ahora, en ese plano, cuando el deseo viene y se encuentra solo en el plano mental, en el plano de la conciencia, nosotros, si tenemos esa palabra de Dios que hemos retenido en nuestra mente y en nuestro corazón, y estamos tratando de agradar a Dios, en ese momento debemos de luchar con esos deseos equivocados. Porque hasta ahí debemos de pedir ese perdón, esa ayuda. Señor, quítame esto. Ayúdame, fortaléceme para no caer en esta tentación. Porque, ok, el deseo viene a nosotros. Pero, si nos dejamos arrastrar, porque dice la palabra, uno es tentado cuando se deja llevar por el mal deseo que lo atrae y lo seduce. Entonces, cuando nosotros podemos tener un mal deseo, pero ahí es cuando nosotros debemos entonces atarnos un ancla, ¿verdad? Y tirar el ancla lo más profundo de la palabra de Dios, ¿verdad? Si usamos esa figura para no permitirnos a nosotros mismos que esos deseos nos atraigan, nos hagan llevar a lugares, a momentos, a situaciones en que no deberíamos de estar y que finalmente nos seduzcan. Porque ya cuando somos atraídos y seducidos, entonces el mecanismo se vuelve más fuerte en nosotros. Entonces el pecado cobra fuerza en el corazón del ser humano, porque no podemos evitar que los malos deseos vengan. Pero si luchamos si luchamos la batalla mental en oración, en ayuno, en búsqueda de la palabra de Dios, en escuchar mensajes, en escuchar una buena consejería, en pedir ese oportuno socorro. Por eso Hebreo nos está diciendo, por eso acerquémonos confiadamente a Dios, porque Él sabe todo lo que nos está pasando. Él fue tentado en todo, Él conoce, Él no es ajeno a las tentaciones que los seres humanos podemos experimentar. Dice, acerquémonos confiadamente para que tengamos un oportuno socorro. O sea, que ese socorro sea a tiempo. Pero ¿qué pasa? Lo que le pasó a David. ¿Qué pasó con David? Él va, ve a la mujer, ¿verdad?, que está bañándose desnuda, y él tiene el deseo, como quizás cualquier hombre puede tenerlo. Comienza ese deseo en la cabeza, esa mujer es deseable, quiero estar con ella. Pero entonces, lejos de alejarse, es atraído, como los imanes. Entre más cerca están dos imanes, más fácil es que se van a topar, se van a chocar el uno con el otro. Entonces, si viene el deseo, pero nosotros lejos de alejarnos de lo que ya sabemos que representa una tentación para nosotros, sin importar qué índole sea, entonces solo somos más atraídos hacia Él, nos acercamos más. ¿Qué hizo David? Entonces dice, preguntó por ella. En ese momento él se está dejando atraer por su idea y por su deseo sexual. ¿Y qué pasa? La manda a traer. David se está aprovechando, ¿verdad?, de su posición. La mandó a traer, no era para hablar, no era para tomarse un café, no era para preguntarle cómo era ser esposa, ¿verdad?, de un soldado que estaba en guerra, en campaña militar. No, era porque él ya tenía la idea, había venido el deseo, había sido atraído y estaba convencido de que al traer a esa mujer iba a acostarse con ella. Así es el pecado en nosotros. Si no logramos evadirlo, si no logramos luchar con él, cuando el deseo viene, entonces somos atraídos y somos seducidos. Y cuando ya esto sucedió en nosotros, viene entonces lo que dice el siguiente verso. Luego el deseo malo da a luz el pecado. O sea, ya está embarazado. Ya, ¿verdad? El pecado ha causado un efecto de anidad en la vida del ser humano, un fruto. Y el fruto
de ese pecado y el efecto de ese pecado sobre la vida de la persona va a ser la muerte. O sea, un lugar o un destino totalmente diferente al que va a obtener aquel que logre vencer la tentación, que es lo que comienza diciendo Santiago. Bienaventurado el que resista la tentación y el que guarda la fe, el que se mantenga, porque ese va a obtener la vida eterna. Pero ¿qué pasa cuando nos dejamos llevar por nuestros propios deseos, por nuestras propias concupiscencias? Cuando no luchamos genuinamente en el Evangelio, entonces nuestro resultado va a ser la muerte y la condenación eterna. Entonces, quiero volver a los versos de Hebreos, capítulo 4, versos 15 y 16, donde la palabra de Dios nos está diciendo, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. En dos aspectos. Primero, porque Jesús, cuando se nos habla de la tentación, de que Satanás viene con esas tres aparentes tentaciones, eso no fue todo. Hebreo nos está diciendo, como representante de la humanidad, que es Jesucristo, que es ese otro Adán, ¿verdad? Que sí cumplió su misión. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y lo que Jesús viene a enseñarnos es que una genuina dependencia del Espíritu Santo va a producir una vida de obediencia a Dios. Porque Él obedeció al Padre, manteniéndose en sumisión a su palabra y dependiendo del Espíritu Santo. Lo mismo que cualquier ser humano sobre la tierra que quiere la vida eterna, podemos hacer. Entonces, en ese aspecto, Jesucristo sabe, fue tentado en todo, pero sin pecado. Tú y yo también podemos hacerlo. Y el otro aspecto es que a veces consideramos, no, es que no saben cómo yo he sufrido y por eso tengo estos deseos equivocados. No saben de dónde yo vengo. La palabra de Dios en ese verso nos está diciendo, ¿verdad?, que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él sabe qué es eso. Porque Él sabe que también fue sentirse débil ante el pecado. Y más que eso, Él también sufrió. Porque a veces excusamos nuestro pecado en un sufrimiento. En un sufrimiento que yo llevé de niño por una vida, por alguien que me hizo algo, o por un sufrimiento porque no tuve un buen padre, o porque no tuve una madre, o porque fui una persona sola, me tocó luchar sola en la vida, y excusamos nuestro pecado en nuestro sufrimiento. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que este sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según esa semejanza. Entonces es porque Jesús también fue avergonzado y sufrió. Pero esa no fue la excusa para no obedecer a Dios. Cuando Él mismo en la cruz del Calvario dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús sabe que es sentirse solo y parece que no hay nadie que te va a ayudar y que te va a extender la mano. Él mismo se sintió solo. Él mismo se sintió desnudo y avergonzado delante de toda una multitud que lo acusaba, que lo golpeó, que lo hirió, lo crucificaron. Algunos dicen desnudo. Imagínense qué vergüenza delante de todas las personas, hombres, mujeres y niños, judíos y no judíos, de todas naciones que pasaban por ahí, lo miraban desnudo. Él sabe que es sentir la vergüenza y la debilidad de ser un humano abusado por las demás personas, pero aún así, dice la palabra, como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores y enmudeció. O sea, para obedecer a Dios, para no dejarse llevar y compadecerse de sí mismo por lo que estaba pasando, decidió enmudecer para agradar a Dios, para obtener también esa victoria y ese nombre que es sobre todo nombre, y para dejarnos una lección a usted
y a mí de cómo podemos vencer el pecado y las tentaciones. Así que, queridos, en esta hermosa noche es necesario que podamos entender la palabra de Dios, como el escritor nos está describiendo el mecanismo del pecado, para que lo entendamos y lo advirtamos y podamos tener, ¿verdad?, esa precaución, así como ahora a causa de la pandemia nos hemos vuelto protocolarios en cuanto, ¿verdad?, a las normas de ese distanciamiento social, limpieza, etcétera, que debemos de llevar, mucho más si se habla de algo que podía causarnos no solo una enfermedad o una muerte, ¿verdad?, física, sino una muerte eterna. Así que acerquémonos a Dios y venzamos con la ayuda del Espíritu Santo cualquier tentación. Ha sido un privilegio dirigirme a cada uno de ustedes esta hermosa noche. Espero que esta palabra, y sé que es de mucha bendición y podamos aprender aún más del Señor. Vengamos en una oración para quedar, ¿verdad?, dar por cerrado este tiempo, y por ahí decirles una vez más, compartan la palabra del Señor en todas sus redes sociales. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concediste de poder leer, de poder, Padre, estudiar y tratar de comprender un poco más sobre tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que al escucharla, que al entenderla, podamos aprender en nuestros corazones, en nuestra mente, lo que el autor está tratando de advertirnos. Permítenos, Señor, tener, Padre, esa enseñanza, escribirla en nuestra mente y en nuestro corazón para sacar el mejor provecho de ella, para poder, Señor, vencer cada día sin importar las debilidades, sin importar, Señor, nuestras flaquencias y nuestros deseos contrarios a tu voluntad. Podemos entregarnos cada día y rendirnos a ti para poder agradarte y obedecer tu palabra y recibir, Señor, al final de todas las cosas, esa corona de vida que tú vas a darnos, Señor, y esa salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, y te damos gracias por todo, Señor amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.